Tus hijos necesitan un referente de autoridad, una figura de autoridad. Tanto si eres papá como si eres mamá, lo mejor que puedes hacer es ejercer autoridad sobre tus hijos. He estado estudiando con mis hijitos, porque todas las mañanas leemos un poquito la Biblia, la Torá, la escritura hebrea, y hemos estudiado una historia que la podéis encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y 4. Y es la historia de este hombre que se llamaba Eli. Y este hombre resulta que era muy blandito con sus hijos. Era muy blandito. Resulta que, bueno, él era un Cohen, un sacerdote del templo. Y sus hijitos heredaron este trabajo y estaban también encargados del templo. Y resulta, bueno, pues que eran un desastre porque robaban la carne del templo y se la comían de las ofrendas que daba la gente. Y también tenían relaciones sexuales con las mujeres que pasaban por allí, lo cual, bueno, pues obviamente era algo que en el templo no se podía hacer y que era una manera muy baja y muy burda de desvirtuar la labor que se realizaba en el templo, que no era otra cosa más, algo tan importante como la manera en que el Creador había establecido para redimir los pecados del pueblo. Entonces, estos chicos eran un desastre y podemos ver una regañina que les da su papá tan blanda, una regañina blandísima. Entonces, obviamente no le hicieron ni caso y siguieron cometiendo estos atropellos y estas vulgaridades hasta que, bueno, pues llegó una guerra y los filisteos no solamente aplastaron a Israel, sino que además se llevaron el arca del pacto, con lo cual, bueno, fue un fracaso terrible para el pueblo. Aparte de que, bueno, estos dos hermanos mueren en la guerra y su padre cuando se entera también se cae de la silla hacia atrás y se parte el cuello y se muere también, con lo cual la tragedia es total. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando tú tienes a tus hijos y tú les enseñas a hacer lo que ellos quieran, sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de límite, tú les estás debilitando, les estás haciendo unos hijos que el día de mañana les va a costar muchísimo trabajo hacer las cosas bien, les va a costar muchísimo trabajo tener relaciones sanas, les va a costar muchísimo trabajo ganar dinero. ¿Por qué? Porque van a estar acostumbrados a hacer lo que les apetece. Y lo más importante que hay en esta vida es tener metas y tener principios y ser fiel a ellos. Eso es lo que te hace fuerte y lo que te hace llegar lejos. Entonces, si no tienes unos papás que de pequeñito te enseñan a ser así, luego lo tienes muy difícil. Por eso, si tú les dejas a tus hijos hacer lo que les da la gana, prácticamente les estás haciendo un daño terrible y es muy difícil que luego ellos se repongan a esto. De la misma manera que también si les das unos límites y unos principios y unas normas muy claros, ellos van a crecer con un sentimiento de protección y con un sentimiento de pertenencia muy grande, van a tener identidad y van a encontrar sencillo tener éxito y hacer las cosas bien en esta vida. Así que la verdad, si eres una mamá, pero sobre todo si eres un papá, de vez en cuando, no digo siempre, pero de vez en cuando, necesitas que tu voz se oiga bien fuerte en la casa. Si una casa donde está un papá nunca se oye una voz fuerte, ese papá seguramente está teniendo problemas para inculcarle a sus hijos una disciplina y una autoridad para que el día de mañana ellos caminen con inteligencia y con un sentido de los principios y un sentido de lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, si eres un papá de familia y de vez en cuando no se oye un grito en tu casa, seguramente hay un problema de autoridad en tu casa. Seguramente deberías reforzar un poco ese aspecto de tu paternidad para que sea mucho más efectivo con tus hijos. Y si eres una mamá, igual. Yo, mis hijos, la verdad es que los adoro, los quiero mucho, paso mucho tiempo con ellos jugando, disfrutamos juntos, nos comunicamos a un nivel muy cercano, pero mis hijos saben muy bien que se tienen que querer, que se tienen que respetar, que tienen que hacer las cosas que les corresponde, tienen que vestirse, tienen que hacer su cuarto, tienen que hacer sus deberes, etc. Y tengo que decir que mis hijos se quieren, tengo que decir que mis hijos se respetan muchísimo y saben muy bien que si se faltan al respeto van a tener un problema muy grande, porque se van a tener que enfrentar a mí. Y yo no voy a buscar un inocente y un culpable. Si ellos pelean y no se quieren, los dos lo van a pasar mal, los dos van a tener un castigo. Y curiosamente, se quieren mis hijos. Se pasan el tiempo juntos, se comunican continuamente y se adoran. No hay rivalidad entre ellos. Se quieren mucho. Se llevan 3 añitos, pero el mayor
le quiere a su hermanito pequeño como si fuera, vamos, su hijo, y el hermanito pequeño obedece a su hermano mayor como si fuera su papá. Así que ya sabes, si quieres tener un hogar feliz y unos hijos inteligentes, fuertes y con éxito el día de mañana, ejerce autoridad.